¿Cómo les explico esto? No quisiera explicar. ¿Por qué? Porque no lo googlean esto. Háganle en el Google a la voz pasiva y no tenemos que cubrirlo. Bueno, déjame intentar. Un poquito de guaro y vamos. Eh, a ver, cuando yo digo Carlos dibujó una flor, esta estructura de la oración, lo que se llama la sintaxis, la estructura, el orden de la oración, es la estructura clásica de una oración en español. ¿Qué implica esto? Que en español, cuando uno está pensando en qué decir, en qué escribir, lo primero que debe poner por escrito es lo que Carlos representa, que es el sujeto de la oración. O sea, ¿quién hace lo que voy a poner en el verbo? En este caso, ¿quién dibuja? Uno siempre comienza una oración con el quién. Es lo clásico, lo tradicional. No es que es obligatorio tampoco en español, pero es lo más seguro. Si están complicados, si no entienden muy bien, estoy correcto, estoy mal, busquen su sujeto y pónganlo al principio. Es lo más clásico. Es la estructura clásica de sintaxis en español. Luego que uno pone sujeto, lo siguiente que uno pone es el verbo. Sujeto, verbo, es la estructura clásica. Y luego, lo que uno podría decir un predicado, podría decirse así, el predicado, que es que tiene que ver la acción con otros objetos. Entonces, esa es la forma clásica de una oración en español. Sujeto primero, después el verbo, después todo lo demás. Todo lo demás puede indicarme sobre quién lo hizo, qué dibujó una flor. Puede decirme cuándo lo hizo, ayer. Dibujó una flor ayer. Puede decirme dónde lo hizo. Dibujó una flor en el salón de clase. Puede decirme cuándo, puede decir dónde, puede decirme cómo incluso dibujó rápidamente una flor. ¿Cómo lo hizo? Rápidamente. Entonces, eso es lo que pasa después del verbo. Pero la estructura inicial es verbo, perdón, sujeto, verbo y luego lo que queda, que es el predicado. Normal en español. Otra forma de ver esta información es hablar de Carlos como el agente. Y el agente es, si uno piensa en el verbo que es dibujar, el agente es quién hizo esa acción. ¿Quién hizo esa acción? Es el agente, que es Carlos. ¿Quién hizo la acción? Carlos se convierte en el agente. El verbo es verbo, pero en esta forma de ver esto, eh, la flor es el objeto. ¿Sobre quién actúa Carlos? Sobre un objeto. ¿Cuál es esa flor? ¿Cuál es ese objeto? La flor. Eh, el objeto también se puede ver como el complemento directo de una oración. En inglés tienen una palabra gramatical que relaciona la palabra objeto con complemento directo y es direct object. No sé si han escuchado eso en algún momento de su enseñanza, direct object. De ahí viene la palabra objeto que usamos nosotros, pero en lugar de direct object, la palabra gramatical que se usa en español es complemento directo. ¿Y quién es el complemento directo? Es, ¿y qué ponen en el blanco? En el blanco ponen el verbo. Si ustedes quieren conseguir el complemento directo de la oración, simplemente tienen que preguntarse qué y poner el verbo que tiene la oración dentro de la pregunta. ¿Qué dibujó? ¿Verdad? Porque el verbo que tengo en la oración es dibujó. Me hago la siguiente pregunta. ¿Qué dibujó? Respuesta, una flor. Lo que convierte a una flor en el complemento directo. Si yo digo, Margarita cazó una mariposa. Margarita cazó una mariposa. Complemento directo. Mariposa. Una mariposa. Digo, Roberto compró un carro azul grande. Roberto compró un carro azul grande. Complemento directo. Carro. Un carro azul plata. Ahí está. Todo. Todo lo que tenga que ver con la pregunta que compró no fue cualquier carro.
compró un carro azul grande. Carro azul grande es el complemento directo. Si yo digo, los estudiantes decoraron los globos de colores brillantes. Los estudiantes decoraron los globos de colores brillantes. Complemento directo. Los globos. Globos de brillantes. Muy bien. Los globos de colores brillantes. Estos son ¿qué decoraron? Los globos de colores brillantes. Muy bien. Ese es el complemento directo. ¿Por qué esto es importante? Si uno encuentra que la gente, sujeto que aparece al principio de la oración, realmente lleva a cabo lo que dice el verbo, se llama la voz pasiva. Entonces, todo esto que tenemos hasta ahora es voz activa. Entonces, primero aprendimos la voz activa. ¿Y qué es la voz activa? Cuando la persona que mencionamos al principio hace lo que dice el verbo. Si yo digo, el caballo se saltó la cerca. El caballo se saltó la cerca. Complemento directo. Caballo. Complemento. El caballo se saltó la cerca. Aquí está el complemento directo. Se saltó la cerca. La cerca, muy bien. ¿Qué se saltó? La cerca. Complemento directo. ¿Cuál es el sujeto? El caballo se saltó la cerca. El caballo. El caballo, muy bien. Y el caballo, pregunta, ¿el caballo fue quien saltó la cerca, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Quiere decir que la oración es la voz, está en la voz. Porque el caballo fue quien realmente hizo lo que dice el verbo. ¿Por qué esto importa? Porque yo puedo presentar esa información de otra forma. Miren cómo lo voy a hacer aquí. Y lo pongo de esta forma. Una flor fue pintada por Carlos. Es lo mismo que dije anteriormente, ¿verdad? Es la misma información realmente. Sin embargo, he cambiado el orden un poquito. Lo que aparece como sujeto, una flor, es lo que hace, lo que nos dice el verbo. ¿Es la flor quien pinta? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces, si lo que aparece al principio no es quien hace lo que dice el verbo, no puede ser voz activa. Esto es lo que se llama la voz pasiva. Y la voz pasiva es cuando convertimos lo que era el complemento directo, o objeto de la oración anterior, una flor, y lo ponemos al principio de la oración. Entonces, en la voz activa era el complemento, era el objeto, y lo ponemos como sujeto de la voz pasiva. Esto es una forma de escribir que es correcta, gramaticalmente correcta, que tal vez en esta oración no hace mucho sentido, ¿verdad? Porque uno nunca dirá, una flor fue pintada por Carlos. Pero se usa mucho cuando hablamos de temas en los que queremos enfatizar el tema y no la persona. Imagínense, por ejemplo, que estuvieran escribiendo un ensayo sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Y ese es su tema, las pirámides de Egipto. Muchas de sus oraciones van a comenzar con las pirámides esto, la pirámide los otros, las pirámides lo otro. Y sin embargo, cuando llegue el momento de decir las fechas más o menos, o el lugar, van a poner las pirámides primero, a pesar de que las pirámides no fueron los que hicieron nada. Uno diría algo como las pirámides se construyeron en el siglo IX antes de Cristo, ¿verdad? Típica oración en la voz pasiva. Las pirámides se construyeron en el siglo IX antes de Cristo. ¿Por qué? Porque evito decir quién lo hizo. Porque no lo sé, porque pongo el objeto, las pirámides, y lo puse al principio para darle énfasis a la oración. Entonces, la voz pasiva muchas veces se usa
para darle énfasis a otro elemento de la oración que no sea el sujeto. ¿Y cómo lo doy énfasis? Agarrando ese elemento y poniéndolo al principio. Entonces, en este caso, una flor fue pintada por Carlos. La flor adquiere más importancia de lo que tenía en Carlos dibujó una flor. Y se escribe mucho así, por ejemplo, en temas como ese, cuando hay que resaltar un elemento que es un objeto que realmente no hace nada, como las pirámides, pero la construyeron en un año específico, en un lugar específico. Las pirámides fueron construidas en Egipto, las pirámides fueron construidas en Cairo, pero nunca digo quién lo hizo. Entonces le quito importancia a quién lo hizo y le doy importancia a las pirámides, una forma típica de usar la voz pasiva. Si yo a esto le añado algo más, vamos a añadir algo más. Lo digo así. Carlos dibujó una flor el sábado. Y estoy pensando ahora en la voz pasiva. La voz pasiva se construye con el complemento directo de la voz activa primero. Luego pongo un ser en la versión en pasado, que es fue. Y luego pongo lo que es pintada. Y ya hemos visto pintada porque hemos visto el verbo en presente perfecto, pluscuamperfecto, ¿no? Yo he pintado, yo había pintado, y decíamos que esto se llama pasado participio. ¿Recuerdan? El ido ado es pasado participio. Y luego lo que sigue después, ¿no? Lo que aparezca otra información después. Pero esa es la estructura básica para construir la voz pasiva. Tomar el complemento directo, el objeto de la oración de la voz activa, lo pongo al principio, pongo fue, cambio el verbo a el participio y pongo la otra información. Esto es importante por lo siguiente. Si yo en lugar de la flor digo la casa, fue, ¿qué pondrían ustedes? Lo mismo, ¿verdad? Sin problema. Si digo, ¿qué pasa ahora? Si digo las casas. Puedo decir, la fue pintada, Fueron. ¿cierto? ¿Verdad? Ya hice el primer cambio. Pintada, ¿eh? Pintadas, ¿verdad? Esto es importante reconocerlo en la voz pasiva, que tanto el verbo como el participio tienen que adaptarse al sujeto nuevo que hemos puesto. El sujeto nuevo uno, ¿no? De singular a plural, ¿verdad? No es la casa, ahora es las casas. Y también tenemos que hacer otros cambios. En lugar de las cosas que fueron ¿qué pongo ahora? Muebles Fueron fueron y con pintar ¿qué hace? pintados. Muy bien. Y miren ahora como tú de fue primero a fueron, que es plural con ese aquí, y de pintadas anteriormente lo cambié ahora a pintados. En otras palabras, como mueble es masculino, pongo pintado, ¿verdad? Como casas es femenino, pongo pintados. Como casas es plural, pongo fueron. Como muebles es plural, pongo fueron. Como casa es singular, puse pintada sin S. Como casa femenina es singular, y nada más. Cuando uno crea voz activa, de la voz activa, tienen que tomar eso en cuenta, que no es simplemente ponerlo al principio y ya terminé. Es ponerlo al principio, poner la versión correcta de fue, y luego el participio, que es el ido, ado, a masculino, femenino, lugar o plural. Ahora que tenemos eso ya claro, tienen, Carlos dibujó una flor exacta,
voz activa, ¿cómo harían voz pasiva con esto? La flor fue dibujado por Carlos el sábado. Ajá, ahí está. La flor, bueno, aquí, la flor, o una flor, que es lo que tenemos, fue, ¿qué? Dibujada. Dibujada por Carlos el sábado. ¿Sí? Muy bien. Puse dibujada, adapté a femenino porque flor es femenino, puse singular el verbo porque flor es singular y me quedé con la idea de cuándo ocurrió el sábado igual. ¿No podría ser el sábado al principio también o no? Esto no cambia nada. Esto no cambia nada. Tienes razón. Yo puedo poner aquí sábado, una flor fue dibujada por Carlos. También está correcto. Y eso es lo importante de lo que viene después, se llaman complementos circunstanciales. Estos complementos de tiempo o de lugar, de dónde lo hizo o dónde lo hizo, realmente pueden ir al final, a mitad o al principio de la oración, y son todos correctos. Por ejemplo, ahí en esta oración, ¿cuál sería el sujeto? En la que comienza con Carlos o la que dice sábado. El sábado, porque hay tres, pero ¿cuál es el sujeto? El sábado no es, el sujeto es siempre quien manipula el verbo. Cuando ustedes quieren buscar cuál es el sujeto, es qué palabra me obliga a mí a manipular el verbo. Carlos no me obliga a manipular el verbo porque es dibujada, no porque Carlos es mujer, ¿verdad? Así que Carlos no está manipulando el verbo. El sábado tampoco está manipulando el verbo. Quien manipula que me obligó a ser dibujada fue la flor, ¿verdad? Ujú. Porque si pongo un sillón, diría un sillón dibujado. Entonces el sillón está manipulando el verbo. Quien manipula el verbo es el sujeto. Entonces, Carlos no es sujeto. No, Carlos fue quien hizo lo de pintar, es el sujeto en esta oración activa, pero no es el sujeto en la voz pasiva. En la voz pasiva es una flor. Carlos simplemente un agente, es un agente, porque es quien pinta. Pero el sujeto es siempre gramaticalmente quien manipula al verbo. La palabra que manipula al verbo es el sujeto de la oración, porque el verbo siempre depende del sujeto. ¿Y quién manipula el verbo? Es la flor, ¿verdad? Porque por eso pusimos dibujado. Y si cambio así, pongo unas flores, de repente tengo que seguir manipulando el verbo, ¿verdad? Tengo que poner fueron dibujadas. Miren como cuando cambio flores, tengo que manipular el verbo. Pero aunque cambie el agente, no cambio el verbo. Se quedó igual. Unas flores fueron dibujadas Ana. Aunque cambié de hombre a mujer, se quedó fueron dibujadas. Aunque cambio de una a muchas personas, tampoco cambios fueron dibujadas, ¿verdad? Entonces, las chicas no tienen nada que ver con el verbo. Quien tiene que ver son las flores. Entonces, quien manipula el verbo es el sujeto siempre. En la voz activa era Carlos, porque Carlos dibujó, ¿verdad? Si pongo aquí las chicas, ahora sí tengo que manipular el verbo, ¿verdad? Ahora manipulo el verbo. No puedo dejarlo así. Tengo que manipular el verbo. ¿Sí? Entonces, las chicas son el sujeto porque son las que manipulan el verbo. Las flores son el sujeto en la voz pasiva porque son las que manipulan el verbo. Entonces, así que uno sabe sacarse de la duda quién es el sujeto. Quien manipula el verbo es el sujeto. Y entonces no importa que yo ponga aquí en la noche. ¿Dónde pondrían en la noche? Las chicas dibujaron una flor en la noche. ¿Cómo es la voz pasiva?
Es tan sencillo como podría ser esta una versión. ¿Sí? Bueno, en este caso, una flor, una flor. Todo esto manipulando porque cambia flor, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? En la noche una flor fue dibujada por las chicas. O una flor fue dibujada por las chicas en la noche. Es igual, ¿verdad? En la noche al principio, en la noche al final, no cambia nada. Y cuando se confundan, yo siempre busco el sujeto y digo, ay, no, se me hace más fácil comenzar con la forma clásica, que es poner el sujeto al principio, ¿verdad? Y así tengo la forma clásica donde el sujeto está al principio. Una flor fue dibujada por las chicas en la noche. Sujeto, verbo y todo lo demás. La forma clásica. Me preguntaba porque casi en la escuela le explica a los niños. El sujeto son personas, animales y cosas. Entonces Carlos entraba dentro de las personas. Sí, pero también son cosas y animales. La flor es una cosa, ¿no? Ujú. Como sujeto. Sí, por eso le decía que sí, Carlos también era un sujeto. En la voz activa sí, en la voz Ah, pasiva no. Es sujeto en la voz activa, el sujeto de la voz pasiva es la flor. Y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Le hemos quitado la importancia a Carlos y se la dimos a la flor, a pesar de que la flor no hace nada. Sigue siendo Carlos quien pinta la flor, pero al quitar la flor y ponerlo como sujeto, le damos importancia a la flor. Pero depende del sujeto, depende de cada oración. En la voz pasiva, en la voz activa, no es el mismo sujeto. Y uno sabe cuál es, porque uno pregunta, ¿quién está manipulando el verbo? Y cambien el verbo de hombre a mujer, por ejemplo, o de singular a plural, de pocos a muchos, y así van a ver quién manipula el verbo, y así tienes tan seguro quién es el sujeto. Hay otra forma de presentar la voz pasiva. Con la palabra se. Por ejemplo, esto es una voz pasiva. Hay dos voz pasivas. Una es con fue, la que vimos hasta ahora. La otra es con se. Con se es tan sencillo como esto. Dice, pues las chicas dibujaron una flor en la noche. Se dibujó una flor en la noche. Voz pasiva. ¿Por qué esto es voz pasiva? Porque nunca digo quién lo hizo. Recuerden que la voz activa te dice, esta persona o este sujeto hace esto. La voz pasiva te cambia el orden, el énfasis, y la voz pasiva con C elimina quién lo hizo. Nunca se pone quién lo hizo. Esto se usa mucho. Se usa mucho, de hecho, en los anuncios periodísticos, ¿verdad? En las noticias. Dice, se encontraron 3 cadáveres. Y nunca nos dicen quién. A decir, se encontraron 3 cadáveres. Dice, ¿quién lo hizo? No, no se sabe. Como no se sabe, utilizamos la C para crear una voz pasiva que no nos diga quién lo hizo. Eso es lo importante de usar C, que no se sabe. Se encontraron las huellas, pero no dice quién las encontró. ¿Por qué? Porque como periodistas a veces no se sabe la información completa y esto es una forma muy interesante que usan los periódicos, las noticias, para no darle responsabilidad a una acción porque no conocen quién la hizo. Esto es para quitarle responsabilidad al agente, al sujeto, porque no se sabe quién fue. Y a veces hablamos así, muchas veces la historia, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, que hay unas ruinas, pero no sabe quién las construyó. Dice, se construyeron las ruinas en el siglo XII, pero nunca nos dicen quién, porque no se sabe. Esto también es voz pasiva. Y siempre es usando la palabra se con el verbo y evitando decir quién lo hizo. El objeto aparece otra vez, ¿verdad? Una flor. Siempre aparece una flor aquí, pero no aparece quién lo hizo. ¿Esto es diferente que tu otro ejemplo con la vaca se saltó? Sí, porque se saltó es un reflexivo en esa ocasión. No indica
voz pasiva indica pronombre reflexivo. Es como peinarse, se peinó. Cepillarse, se cepilló. Saltarse, se saltó. Eso es un C reflexivo. Esto no es un C reflexivo, sino es un C de voz pasiva. Porque dibujarse casi nunca es un verbo reflexivo. Lo estamos obligando a que sea, ¿verdad? Verbo reflexivo, porque no sabemos quién lo hizo. Es un reflexivo obligado, pero no natural. Natural es cepillarse, peinarse, levantarse, despertarse, sentarse, se sentó, se despertó, se peinó. Esto es un C artificial, un reflexivo artificial. Entonces, cuando dice Antonio se peinó esta mañana, eso no es una voz pasiva, porque ¿quién se peinó? Antonio, ¿verdad? Antonio se peinó esta mañana. No es una voz pasiva porque sabemos quién lo hizo, Antonio. Una flor, no sabemos quién lo hizo. Entonces, cuando es voz pasiva, no se sabe quién. Cuando es reflexivo natural, se sabe quién lo hizo. Los estudiantes se levantaron de las sillas. ¿Quién se levantó? Los estudiantes. Muy cierto, es voz activa. Entonces, los reflexivos son voz activa. Esto es una voz pasiva con un reflexivo artificial que no dice quién lo hizo. Entonces, a ver. Un ejercicio rapidito. En la número 1, piensen nada más en el complemento directo, que es todo lo que hemos aprendido hasta ahora. O sea, el complemento directo es qué y el verbo, ¿verdad? En este caso, ¿qué compró? Complemento directo. Para el coche. Ajá. Un CD para el coche, perfecto. Y si fuera la voz pasiva, comenzaría con el complemento directo, ¿verdad? Este es el complemento directo. Y comenzaría con eso. Un CD para el coche, ¿qué? Con fue. Un CD para el coche fue Comprado comprado por ¿qué? mi padre Por mi padre ayer. ayer. Muy bien, no dejen la información fuera. Tienen que incluir la información. Un CD para el coche fue comprado por mi padre ayer. Complemento directo en esta oración. La señora se cortó la mano con un cuchillo en la carnicería. Complemento directo. La mano. La Mano con mano un con un cuchillo en la carnicería. La mano, nada más la mano. Oh, Con un cuchillo es como ocurrió, ¿verdad? Uno sabe, para saber si es con un cuchillo, aparte de eso, uno puede eliminar esto totalmente de la ecuación y yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir lo siguiente. La señora se la cortó con un cuchillo en la carnicería, ¿verdad? Y que se la cortó, el la implica la mano, ¿verdad? Y entonces cuando uno puede hacer eso, uno sabe que es la mano nada más. Esto no funciona en voz, ¿verdad? Porque suena ridículo, no hay problema. Complemento directo de la tercera, complemento directo. una rosa. Ajá, una rosa, muy bien. Una rosa. Y se puede hacer en voz pasiva aunque suene ridículo, correctamente. Uno comienza con el complemento directo. Una rosa fue Regalada regalada por, Antonio y luego Después. a Andrea Andrea, después de la clase. pues, exacto, todo. Poco a poco va acumulando toda la información. El trineo es muy bonito. Muy bonito. En este no pueden hacer nada porque este tipo de oración no la hemos estudiado, pero no usa un complemento directo. Esto es lo que se llama un atributo, que no tiene complemento. Así que no, este no, aquí sí. La 6 sí, tiene complemento directo. Sin decir la palabra, Dulce María le dio un beso a Raúl. Complemento directo, Un beso. un beso. Muy bien. Carmila cantó frente a la ventana. Cantó frente a la ventana. No hay, ¿verdad? Porque ¿qué cantó? Si dijera una canción bonita,
Ahora sí, Ok. complemento directo, ¿verdad? Ahora sí tiene complemento directo. ¿Qué cantó? Una canción. Bonito. Pero si le quito esto, no hay complemento directo. Y a veces no hay. Entonces, aquí no se puede crear una voz pasiva de algo que no existe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, a ver de práctica. Ven este. Piensen en lo siguiente. El pirata Francis Drake, ven que pirata está en letra minúscula porque es un título, pero digo el nombre, minúscula. Pirata Francis Drake conquistó Cartagena. ¿Dónde está Cartagena? España. ¿Dónde está Cartagena? ¿No lo reconocen? ¿Qué tal si pongo así? ¿En España? Ah, ¿Tampoco? Costa Caribe colombiana. Costa Caribe colombiana. Y existió y ocurrió el evento. En el 1667, Francis Drake atacó y conquistó Cartagena. ¿Voz activa o pasiva? Activa. Activa. Sí, ¿verdad? La voz pasiva con fue comienza con el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? Cartagena. Cartagena. Cartagena de Indias, porque es el nombre que está pronunciado, ¿verdad? Cartagena de Indias fue conquistado. por, Francis. y luego ponen lo que queda, ¿verdad? Por el pirata Francis Drake. ¿Ah? Y al final ponen en, y que, ¿cómo se dice esa fecha, ese año? 1667. 1664, muy bien. Entonces tenemos Cartagena de Indias fue conquistada por Francis Drake, por el pirata Francis Drake en 1667. Voz pasiva con fue. Voz pasiva con se. La palabra se al principio. ¿Se qué? En la voz pasiva con se, puedes poner la palabra se primero y después inmediatamente el verbo Conquistó. se Se conquistó. conquistó Cartagena de Indias Muy bien. por el pirata Francis en 1667. En 1667, sin la parte que dice el pirata Francis Drake, porque con C nunca se pone quién. Esa es la diferencia. Con fue ponemos por, con C es precisamente para no poner responsabilidad de quién lo hizo. Entonces con C nunca se pone quién. Ok. Conquistó Cartagena de Indias en 1667. Listo. Como anuncio de periódico. El presidente firmó la ley de reforma en la salud. Complemento directo. Vale. La ley. Reforma de la salud. Ahí está, completo todo eso, ¿verdad? La ley de reforma en la salud. Todo eso es el nombre. ¿Sí? La ley, así comenzamos. La ley de reforma en la salud fue Firmada. Firmada por el presidente. por el presidente. Perfecto. Voz pasiva con fue. Voz pasiva con C. Se firmó La ley de ley reforma reforma de la salud. Exacto. Sí, tan sencillo como eso. Se firmó la ley de reforma en la salud. Punto. No decimos nada, porque es para evitar decir quién, ¿verdad? Por eso es para evitar responsabilidad. Con C no decimos quién. Los estudiantes obtuvieron buenas calificaciones. Complemento directo. Buenas calificaciones. Buenas calificaciones. Voz pasiva. No. Comiencen con el complemento que me acaban de decir. Buenas calificaciones fueron obtenidas por los estudiantes. Ahí está. Buenas calificaciones fueron obtenidas por los estudiantes. Es todo lo que tenemos. Suena raro, ¿verdad? Ahora, eso sí, en español no tiene una opción. Uno usa la voz pasiva para dar énfasis, ¿verdad? Con fue.
Cuando uno quiere dar énfasis al objeto y no a la persona, lo usa con fue. Otras veces porque no tenemos información completa, así que evitamos usar la persona con se, y evitamos la persona. Pero lo más común, lo que se debe hacer es siempre utilizar la voz activa cuando existe. Los antiguos griegos inventaron la filosofía. ¿Complemento directo? La filosofía. No, la filosofía. Muy bien, arrancamos así, voz pasiva. La filosofía Fue inventada por los antiguos griegos. La filosofía fue inventada por los antiguos griegos. Voz pasiva con C. O Se inventó La la filosofía. Se inventó la filosofía. Esto es lo que podemos decir. No es información. Se inventó la filosofía, es todo lo que podemos decir. Colón descubrió Guanajaní en octubre de 1492. ¿Conocen Guanajaní? ¿No? ¿Han estado en las Bahamas? ¿No? Entre las Bahamas. Está entre las Bahamas y la República Dominicana. Fue la primera tierra que pisó un europeo en América. No fue Estados Unidos, como la gente piensa. No aterrizó en Estados Unidos, Colón, aterrizó en el Caribe. Él sabía dónde iba. Yo no voy al frío. Yo me voy al Caribe, a las playas, que está bonito, y aterrizó en Guanajaní. Esta es la voz activa. ¿Cuál es el complemento directo para hacer la voz pasiva? Se descubrió Guanajuato. Esa es con C. Descubrió Guanajaní. ¿Qué más? En octubre de En octubre. 1992. Todo eso hay que incluirlo, ¿verdad? Se descubrió Guanajuato en octubre de 1992. Con fue. Complemento directo primero. Guanajaní fue descubierta por Colón en octubre del 1492. todo eso. Guanajaní fue descubierta por Colón en octubre de 92. Toda la información. Los estudiantes de arte construyeron la escultura del Capitán para la exhibición de arte. Mucha palabra aquí. Complemento directo. la escultura del capitán. La escultura del Capitán. Muy bien. Y así comenzamos la voz. La escultura del Capitán fue